Bendito sea Dios. Esta mañana estoy compartiendo la tercera carta del Señor Jesucristo a la iglesia de Pérgamo, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, del versículo 12 al 17. Algunos dicen que Pérgamo tiene que ver con pergamino, porque Pérgamo fue la ciudad donde se elaboraron los pergaminos que vinieron a suceder al papiro en la escritura, y creó una gran industria en la elaboración de pergaminos. Pérgamo era una ciudad que estaba en una colina, se miraba de todas partes, una ciudad comercial muy moderna en su tiempo, y según los comentaristas dice que llegó a ser la capital del Imperio Romano. O sea, estaba centralizado todo el poder administrativo ahí en el poder administrativo de Roma, ahí en Pérgamo en ese tiempo. La verdad es que cuando uno se mete a estudiar la historia, se da cuenta de muchas cosas. Y me di cuenta que Pérgamo era una ciudad donde, por ser tan importante, habían muchos templos griegos y templos romanos. Recordamos que la cultura helénica estaba en ese tiempo en su apogeo, y luego vino la cultura romana. Y una de las cosas que hacían los imperios era establecer su arquitectura. Era una muestra de que ellos estaban allí y que ellos estarían. Hasta el día de hoy, la arquitectura romana pues está en muchos lugares representados por templos, aún en Guatemala. Entonces había muchos templos, eran politeístas, tenían muchos dioses. La mitología griega habla de muchos dioses, y por ejemplo tenían el templo al dios Zeus Soter, que quiere decir Júpiter Salvador, padre de los dioses. O sea, Zeus era el máximo dios sobre todos los demás dioses. Luego estaba el templo al dios Dionisio, el dios del vino, el dios del baile, el dios de los placeres, el dios de la alegría, del desenfreno. Había otro templo, por lo menos eran los principales, los que sobresalían, el templo a la diosa Atenea. La diosa Atenea era la diosa de la sabiduría, de la filosofía. Se cuenta que ahí en Pérgamo, o mejor dicho en los comentaristas, que había una biblioteca con 200,000 volúmenes de pergaminos. 200,000, ya puede usted imaginarse la sabiduría, la importancia que le daban al estudio, a la ciencia, a la sabiduría.
le daban tanta importancia que hasta el día de hoy los pensadores griegos son populares, los filósofos, Sócrates, Platón y muchos más. O sea, usted puede imaginarse el nivel que había alcanzado esta ciudad de Pérgamo. Ahí también estaba el templo de Asclepio. Para los que estudian medicina, pues son médicos, esto les es familiar. El templo a Asclepio, el dios de la medicina. Para los romanos es Esculapio. Hasta el día de hoy, Asclepio o Esculapio tiene su símbolo. Si usted se mete, pero en su casa, no aquí ahorita, se distrae. A ver quién fue Esculapio, quién fue Asclepio, y puede buscar el símbolo. El símbolo de la medicina es una vara que dicen que es el bastón de Esculapio o de Esculapio o de Asclepio, con una culebra, con una serpiente. También el símbolo de farmacia. Usted puede buscar en su casa el símbolo de farmacia y va a encontrar una serpiente enrollada en una vara. Es el bastón de Esculapio. Ese era un dios que estaba allí, tenía su templo. Estas eran sectas filosóficas, sectas idólatras, y por qué no decirlo, también había hechicería en esos templos. Mucha hechicería, y no lo digo yo, lo va a decir la palabra. Dice el versículo 12 del capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Mire, el Señor se ha identificado 2 veces. En el capítulo 1 dijo también que era como el que andaba en medio de las 7 estrellas. Dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Capítulo 1, versículo 16. El Señor se identifica como, o su palabra, como espada de 2 filos. A algunos les causa impresión ver cuchillos, ver espadas de 2 filos. El Señor se está identificando está identificando su palabra. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4 y versículo 12, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. La palabra de Dios es más que una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón. Y en el otro versículo dice que no hay cosa criada que sea manifiesta ante sus ojos. No hay cosa criada que sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es el Dios que tenemos, el Señor que tenemos, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce, al que no se le puede esconder nada. Él está enviando esta carta a través de Juan a la iglesia de Pérgamo, que está situada en lo que hoy es Turquía. El versículo 13 dice: yo conozco tus obras. Es que lo conoce todo, Él sabe todo. Y la Biblia habla de obras vivas y habla de obras muertas. Cuando se hace obras sin fe, son obras muertas. Cuando se hacen obras solo por religión, son obras muertas. Cuando se hace obras solo para que me vean, para alimentar el ego, son obras muertas. Pero Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Entonces necesitamos fe y necesitamos obras. Alguien puede ser tan espiritual en decir: yo tengo mucha fe, pero sus obras, no tiene obras, mejor dicho. Y alguien puede ser tan gamonal, tan dadivoso, pero no tiene fe. Hay obras muertas y hay obras vivas. Las obras vivas son obras de fe. Yo conozco tus obras, dice el Señor. ¿Qué clase de obras tenemos? ¿Y dónde moras? Yo sé dónde moras, dónde vives. Yo soy el mejor localizador. Yo sé exactamente por dónde te movilizas. Yo conozco perfectamente tu ubicación, por dónde andas, lo que dices, lo que haces. Yo conozco tus obras y conozco dónde moras. Y como le está dirigiendo la palabra a Pérgamo, dice: en donde está el trono de Satanás. Yo sé, iglesia de Pérgamo, que estás viviendo en un territorio que ha sido posesionado por el enemigo, que ha sido invadido y ha sido conquistado por el enemigo. Un territorio que está bajo el poder espiritual de Satanás, juntamente con todos sus demonios. Yo sé dónde estás viviendo, yo sé dónde moras, donde mora Satanás, donde está el trono de Satanás. Imagínense, no solo donde está Satanás de paso, de tránsito, sino que
donde está el trono, el poder de Satanás. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, dice que hubo una gran batalla en el cielo, que Miguel y sus ángeles luchaban contra el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo. Pero vencieron a Satanás, Miguel y sus ángeles, dice, y el diablo fue lanzado fuera. Fue echado del cielo y entonces se vino a la tierra. Alguien ha dicho, bueno, no alguien, Ezequiel 28 habla de que la tierra se convirtió en desiertos. Alguien dijo, Dios no hizo desiertos, pero cuando el diablo fue lanzado fuera, convirtió en desiertos. El diablo ha morado desde que fue lanzado en la antigüedad a la tierra y ha hecho estragos en la tierra. Y en esta época, en este tiempo, Satanás tiene su trono en Pérgamo y ha hecho una estructura religiosa, ha hecho una estructura filosófica, ha hecho una estructura de idolatría para engañar al mundo de su tiempo. La Escritura dice en Efesios capítulo 6 y versículo 12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí usted puede ver los rangos que hay en este ejército de Satanás. En este ejército infernal están bien organizados. Es un ejército bien organizado. Por eso se dice que los ejércitos bien organizados con buenas tácticas son los ejércitos que obtienen victorias, que no improvisan nada, que están preparados para cualquier circunstancia, en cualquier momento y en cualquier terreno. Satanás está bien organizado. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4 dice que el Dios de este siglo, Satanás, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, cegó. Esa es una estrategia de Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Satanás es el que ha cegado la mente, ha cegado el corazón espiritual del ser humano para que no vea las cosas espirituales y solo vea lo material, para que se vuelva materialista. El enemigo es muy astuto y estaba influyendo mucho, estaba bajo control de Pérgamo, pero ahí estaba una iglesia. Ahí había una llama de luz
del Evangelio. Y sigue diciendo la palabra: yo conozco tus obras y sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Qué admirables. Una pequeña iglesia predicando, viviendo en medio de un infierno. Un grupo de hermanos que realmente le han creído al Señor, viviendo en un gobierno hostil al Evangelio, viviendo entre gente que no acepta. Ahí no era cuestión de discriminación, ahí no era cuestión de no aceptación, ahí era persecución. Ahí los cristianos eran perseguidos hasta matarlos. Mire lo que sigue diciendo. Y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, ahí donde mora Satanás. La iglesia era perseguida hasta que los acababan. Y la muerte que les daban servía de espectáculo al mismo público. Por eso estaban los circos romanos, porque en los circos romanos se sentaba el tribuno, el gobernador, el público. Y allá sacaban, usted ha visto en las películas, allá sacaban a los cristianos, se dice que les ponían un como disfraz de piel de cordero, de oveja, y los hacían caminar en la arena, y luego soltaban los leones. Y si era matrimonio, los dos tenían que pasar. Si era familia, tenía que pasar toda la familia, y los leones los devoraban. El ser cristiano no era cosa fácil en ese tiempo. El ser cristiano no era solo de ir y cantar unas canciones y regresar otra vez a sus labores. Creo que la iglesia se ha acomodado. La iglesia se ha estancado. Esta es la iglesia del primer siglo. Había un templo que era dedicado al César o a los Césares de Roma. Y el César era llamado el Curios, o sea, el Señor. El Curios. Cuando los cristianos empezaron a predicar al Señor Jesucristo, el Imperio Romano dijo: no hay otro Señor, el único Señor es César. Y entonces los cristianos eran confrontados ante las autoridades. ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Por qué eres cristiano? Porque Jesucristo, porque Jesús es mi Señor.
Para ellos eso era imposible, porque había solo un Señor, que era César. Por eso la Biblia dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. Y hermano Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Porque un día lo llamaron: Antipas, tú estás metido en esa iglesia cristiana. Sí. Te vamos a dar una oportunidad. Vas a confesar que César es el Curios, es el Señor, y que Jesucristo no es Señor, y te salvas. Yo no voy a negar a mi Jesús. Yo no voy a dejar a mi Señor, porque Jesucristo es mi Señor. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, el apóstol Pablo escribió: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Mire el contexto en que se escribió este texto, por lo que le estoy diciendo. Los cristianos o confesaban a Jesús o confesaban a César, mejor dicho, eran salvos. Confesaban a Jesús, eran sacrificados. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que le da convicción. El Espíritu Santo es el que le da poder y le da valor para no negar al Señor. Si no tiene el Espíritu Santo, si solo es un religioso, si solo es seguidor del Evangelio, si solo está en el Evangelio por religión, muy fácil va a negar a Jesús. Pues la verdad, no tiene el Espíritu Santo. Pero si tiene el Espíritu Santo le da convicción. ¿Qué pasaría si al salir de usted de aquí de la iglesia vinieran personas criminales y le ponen el cuchillo? Si usted tiene el Espíritu Santo, va a decir: haz lo que quieras, compa. Tú te vas al infierno y yo parto a la eternidad con mi Señor. Tú me estás dando el pasaje para que yo me vaya al cielo. ¿Sabe que una vez llegó un tipo en una iglesia y entró con un cuchillo y me dijo: pastor, mentiroso, te vas a morir? Y yo le digo: ¿sabes? ¿Por qué no platicamos allá afuera? Pero cuando termine mi mensaje. De acuerdo, me dijo, y se fue. Te espero allá afuera. Pero es un testimonio que le voy a contar otro día.
Van a haber ocasiones, a veces por un trabajo. Bueno, mejor no me adelanto a mi mensaje. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Pero tengo, mire la carta que el Señor está haciendo, que está redactando. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Como quien dice, solo quiero decirte algo. Número uno, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Doctrina de Balaam. Si usted quiere saber la doctrina de Balaam o quiere saber algo de Balaam, está en Números capítulo 22 y capítulo 23. Números capítulo 22 y capítulo 23, que puede leerlo en su casa, puede estudiarlo en su casa. Y usted se va a dar cuenta que había un profeta que profetizaba al son que le toquen. Y Moisés va con Israel por el desierto. Y cuando el rey de Moab que es Balac, supo que venía Israel, llamó al profeta Balaam y le dijo: maldíceme a ese pueblo Israel, maldícelo y te voy a pagar. Y él dice: espérame, voy a ver qué dice Dios. Imagínese. Todavía. Y por 4 veces intentó hacerlo y Dios no se lo permitió. Pero hubo codicia de parte de él. Cuando el llamamiento al ministerio es por codicia, cuando el llamamiento al ministerio es porque no tengo trabajo y voy a ver si ahí saco algo, porque tengo necesidad y voy a ver si saco algo, eso se llama doctrina de Balaam. Ponía tropiezo ante los hijos de Israel. Números capítulo 22, 23. Y luego dice que enseñaba, o mejor dicho, enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay fiestas dedicadas a ídolos, influenciadas por demonios, donde se hacen banquetes, comidas, bebidas, para que el pueblo se desenfrene. Y la iglesia, el pueblo de Dios, no podía participar de todo eso, no podía compartir de todo eso. En Hechos capítulo 15, versículo 28 y 29, hay un concilio, el primer concilio de la iglesia cristiana, de los apóstoles, de los líderes de Jerusalén, para definir ciertas cosas. Dice, están pasando tantas cosas porque ahora hay judíos, hay gentiles y unos guardan la ley, otros no guardan la ley. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y se reúnen. Y mire,
lo que dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, los apóstoles, no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles son? Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. Número 1. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Yo creo que por eso los cristianos no deben de andar metidos en fiestas paganas, en fiestas patronales, en fiestas que no saben ni de dónde vienen esas fiestas. Y mucho menos participar de toda la algarabía que ahí se hace. Número 2. Abstengáis de comer sangre de ahogado. Me dijo un hermanito una vez: no hay que ahogar los animales. Las gallinas no deben de ser ahogadas porque es comer sangre. Yo dije, esta hermanita no sabe leer, pero tiene mucha razón. Hay que degollarle, me dijo, para que salga la sangre. Mire, una hermanita cocinera, cristiana, pero tenía estos principios. Es bíblico, no comer sangre. Una vez iba yo por una calle, está en la calle de un pueblo, de una aldea. Yo prediqué y viví en aldeas por el evangelio. Y era día sábado, estaban matando una res. Y lo degollaron y el chorro de sangre, y un muchacho luego se tiró a beber sangre. Yo dije, este muchacho debía de leer. Si me pueden poner otra vez el texto, por favor, hermanos de multimedia, muchas gracias. Debía de leer Hechos capítulo 15, versículo 28. Entonces, el 29, por favor. Número 1, que os abstengáis de sacrificado a los ídolos, de comer sangre de ahogado y de fornicación. Fornicación, hay 2 clases de fornicación: la fornicación carnal y la fornicación espiritual, que es idolatría. Entonces, son recomendaciones dadas por los apóstoles, por lo menos 3 o 4. No cometáis fornicación ni, ¿y qué dice? De las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadla bien. Está dando recomendaciones. ¿Y qué pasó? Balaam, el profeta, influenció en Moab para que las mujeres moabitas se metieran con los israelitas y los hicieron caer, los hicieron pecar, y vino una mortandad sobre el pueblo de Israel. Por eso el Señor le está recordando que ahí, en la iglesia de Pérgamo, se están metiendo esas doctrinas heréticas, esas herejías, se están metiendo ahí, y le dice: solo eso te quiero decir, que tienes a esos hermanitos que están
contaminando al pueblo de Dios. Versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que aborrezco. Doctrina de los nicolaitas que yo aborrezco. Hermanos o mejor dicho, seguidores de uno de los diáconos, Nicolás, de los 7 diáconos que fueron elegidos, pero que se desviaron de la doctrina y que estaban enseñando cosas fuera de la verdad, cosas fuera de la palabra. Versículo 16, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Arrepiéntete. Le está diciendo, ahora es una recomendación personal, arrepiéntete. El poder del arrepentimiento. El arrepentimiento nos puede cambiar nuestro destino. El arrepentimiento nos puede cambiar nuestra vida. El arrepentimiento tiene poder para transformar nuestra vida misma. El Señor nos llama ahora, arrepiéntete. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Nosotros lo sabemos. Arrepiéntete. Porque va a venir un día cuando el Señor va a pelear contra el enemigo con la espada de su boca. El anticristo está condenado a morir, según la palabra de Dios, con la palabra de la boca del Señor. Con la espada de 2 filos. Y aquellos que sigan con él serán eliminados, serán juzgados por el Señor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 dice: entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida el poder de su palabra. El poder de la palabra de Dios. Y termina el versículo 17, termina la carta diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Una piedrecita era como un código, una piedrecita blanca. Cuando alguien era invitado a una fiesta oficial, una fiesta muy importante, muy personal, le daban una piedrecita. Y en esa piedrecita iba su nombre, que nadie conocía. Solo él lo conocía. ¿Sabe que el Señor dice que nos tiene una piedrecita con un nombre nuevo? Un nombre nuevo. Llegará el día que vas a tomar posesión con un nombre nuevo. Allá en el cielo yo no seré Nazario. Allá en el cielo no serás David, no serás Julia, no serás Marta. Allá en el cielo no serás Juan. El Señor tiene un nombre nuevo
porque este nombre de acá es un nombre que nos avergüenza muchas veces. Es un nombre que nos identifica. Es un nombre que nos da identidad, pero una identidad de vergüenza, una identidad de pecado, una identidad muchas veces de miseria. Pero cuando el Señor te dé tu nombre nuevo, serás un hombre nuevo, una mujer nueva, en una ciudad nueva, en un ambiente nuevo, en un lugar nuevo, en la presencia del Señor. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La gloria de Jehová, la gloria del Señor.